¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Agenda Económica. Gracias por acompañarnos a esta hora. Al cierre del día revisamos lo más importante para esta jornada, este día martes 26 de julio. Y vamos a comenzar hablando de algunos antecedentes macroeconómicos, en particular de lo que está ocurriendo a nivel mundial con el crecimiento y cuando hay vientos además que advierten de posible recesión. El Fondo Monetario Internacional hoy día entregaba algunas luces también sobre su mirada algo preocupada respecto a cómo va la marcha de la economía mundial, porque redujo su previsión de crecimiento para el mundo y ese análisis va en línea precisamente con los riesgos que hoy día están ensombreciendo la marcha económica. La alta inflación por un lado y la guerra de Ucrania están generando un escenario donde, si es que no se controlan ambos factores, la economía podría quedar al borde de una recesión. De esta manera, entonces, después de haber hecho un pronóstico de crecimiento de 3,6% a nivel global en el mes de abril, ahora en su actualización el Fondo Monetario Internacional dice que la economía mundial crecerá un 3,2% este año 2022. Es su actualización de su informe de perspectivas de la economía mundial. ¿Cuáles son otros factores que están incidiendo en esto? Bueno, la caída en el crecimiento económico evidente de Rusia, asociado a la guerra que está desarrollando y desatando en Ucrania, y también la posibilidad de un crecimiento menor a lo esperado en China. Recordemos que el gigante asiático ha implementado una serie de medidas de restricción de movimiento que debido a algunos brotes de COVID-19 que están generando también repercusiones a nivel económico. Recordemos que el año pasado el crecimiento global había sido de un 6,1% después de la contracción fuerte provocada por la pandemia, pero lo que plantea el economista jefe del FMI es que la perspectiva se ha oscurecido significativamente porque el mundo pronto podría estar al borde de una recesión global. Factores que están influyendo en esto también tienen que ver con el alza de tasas forzado por la alta inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos. Mañana veremos qué es lo que hace la Reserva Federal. De hecho, se espera que la inflación en los países emergentes y en desarrollo llegue a un 9,5% en 2022 frente al 8,7% que se esperaba en abril. Y de esta forma entonces se configura un escenario de desaceleración. Por último, revisemos qué es lo que dijo el Fondo Monetario Internacional para el crecimiento de las economías de América Latina. Bueno, lo revisó al alza en contraste con lo que estaba ocurriendo para otras partes del mundo, fundamentalmente por la fortaleza mayor que han mostrado los dos motores de la economía latinoamericana, Brasil y México. De esta forma, entonces, crecerían un 3% las economías de la región, un aumento de 0,5 puntos porcentuales respecto a su estimación de abril. Bien, vamos a ir a otro tema para hablar de lo que vienen fiestas patrias. Claro, con algunos meses de anticipación vamos a conversar de ese fin de semana largo que será un poco más extendido porque el gobierno decidió finalmente respaldar esta idea de declarar el 16 de septiembre como feriado. No será irrenunciable, decía hoy día el ministro Mario Marcel, para explicar por qué creen desde el Ejecutivo que el impacto económico sería menor al sumar un día más a aquellos 3 días de celebraciones de fiestas patrias en septiembre. Belén Vázquez reportó el tema y nos cuenta más en la siguiente nota. Siento que deberían dar claramente el día feriado. Creo que está bien, porque lo hemos pasado tan mal. Un día más de fiesta yo no creo que influya. Para mí no es bueno, porque yo trabajo independiente. Por otra parte, también la gente lo necesita. Aunque con matices, la ciudadanía parece estar contenta con la posibilidad de que el próximo viernes 16 de septiembre sea feriado y puedan tener unas fiestas patrias extendidas. Pero que el Ejecutivo decidiera patrocinar este proyecto no ha estado exento de cuestionamientos, particularmente los que apuntan a los costos que podría tener este feriado en la economía. Septiembre es un mes que ya se caracteriza por tener una baja actividad económica en relación con los otros meses. Entonces, agregar un feriado extra en promedio genera un descenso de la actividad económica de aproximadamente un 0,4%. Las estimaciones del mercado apuntan a que un día hábil menos se traduciría en una baja de 0,4% en el IMASEC de septiembre, equivalente a una pérdida de entre 120 y 140 millones de dólares. Sí, es un impacto de todas formas importante porque, 0,5 mensual, sobre todo en septiembre, que se espera que el crecimiento sea negativo, un día feriado adicional
yo creo que va a hacer caer aún más la cifra. Sin embargo, los cálculos de la moneda son algo más acotados y aseguran que aprobar este feriado tendría un impacto menor en la economía, toda vez que ese día, al ser víspera de fiestas patrias, las empresas de igual forma tenían contemplado terminar antes la jornada. Considerando todos esos elementos, nuestra estimación del efecto sobre la actividad económica es de más bien de un 0,2% del PIB mensual y el 0,017% del PIB anual. Esto, además, tomando en cuenta que el proyecto que ingresará al gobierno no considera el carácter de irrenunciable. A ver, este feriado va a ser enviado la próxima semana al Congreso Nacional y esto va a ser discutido en los mismos términos que no contemplaba la irrenunciabilidad de ese feriado. ¿A qué responden las diferencias con las estimaciones del gobierno? Básicamente al día que se quiere convertir en feriado. Las expertas indican que no es lo mismo que el día libre esté en medio de una semana y en un mes sin festivos, a que sea un viernes previo a fiestas patrias. Por eso, en el primer caso se produciría una caída del 0,4% del PIB mensual y en el segundo del 0,2%. El impacto de un feriado en un mes, ¿cierto? Puede ser, no sé, enero, febrero, puede ir variando, pero en promedio es de 0,4%. Entonces, en ese sentido, lo que apunta el ministro, ¿cierto?, es considerar que septiembre ya es un mes más acotado en cuanto a actividad, por lo tanto, puede que sea un impacto más acotado que el promedio. Pero en este debate no todo se traduce en números. Uno de los puntos que ha destacado el gobierno y con el que coinciden las expertas apunta a la necesidad de cuidar la salud mental de los trabajadores, propiciando tiempo y espacio para el ocio y el descanso. Para los colaboradores, de todas maneras, un beneficio, ya sea porque si tienen que trabajar por el rubro que tienen, se le pagará un trabajo extraordinario, pero lo más importante para cualquier trabajador, yo creo, es el poder descansar, el tener más tiempo para planificar algo bonito con la familia en ese fin de semana, y eso lo necesitamos mucho, porque hay una crisis bien fuerte, todavía invisible, de salud mental. Añadir un día extra a las celebraciones 18eras en todo caso está normado por el Código del Trabajo. Si 18 y 19 caen martes y miércoles, o miércoles y jueves, el 17 o el 20 serán feriados según corresponda, algo que de todas formas no veremos al menos hasta 2024. Bien, vamos a seguir con otro tema. Noticias que llegan desde Europa para un acuerdo histórico que ha alcanzado la Unión Europea sobre la posibilidad de recortar su consumo de gas en el próximo invierno. Eso es lo que han acordado los países miembros del bloque, reducir el consumo de gas en un 15%. Esto como fruto de los temores que hay producto de la restricción de gas desde Rusia y el rol relevante que tiene aquel país en la matriz energética de toda Europa. Los ministros de energía de la Unión Europea fueron quienes han aprobado este martes reducir el consumo de gas en toda la región pensando en el invierno, es decir, a fines de año, en un momento en que los recortes desde Gazprom hacia Alemania, por ejemplo, y a otros países de Europa se han intensificado en las últimas semanas, lo que se ha transformado en una suerte de arma para el gobierno de Vladimir Putin. De hecho, hace algunos días el Banco de la Unión Europea había aprobado 1.600 millones de dólares en asistencia financiera para poder reforzar así entonces la preparación que necesitan ante un sistema energético que quedará más vulnerable en los próximos meses. De acuerdo a lo que publica la agencia Reuters, esta negociación que ha excluido a España, que tiene un sistema de gas menos dependiente, es una señal bien relevante de la preocupación que generan los posibles cortes desde Rusia del suministro energético y de los efectos económicos, por cierto, que esto también pueda tener para la economía de Europa en los próximos meses y fundamentalmente hacia fines de este año. De hecho, los precios de gas, según el diario Financial Times, ya han subido en Europa en los últimos 2 días después de esta amenaza de cortes que llega desde Rusia. Han subido más de un 30% con los efectos económicos que eso puede tener, sobre todo para aquellos países más dependientes del gas ruso como Alemania. Momento de ir a la pausa aquí en Agenda Económica. No se vayan porque al regreso estaremos aquí en el estudio conversando con Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina, sobre la visión que tiene el banco de la economía en la región y de las reformas que se están llevando adelante también acá en Chile. Volvemos de inmediato con más.
Bien, estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para revisar lo que está ocurriendo a nivel regional en Latinoamérica, una mirada también a Chile con una perspectiva que es bien interesante por todo lo que está ocurriendo en la región. En un momento desafiante desde el punto de vista económico, ya veíamos cómo el FMI ha recortado sus proyecciones de crecimiento para este año, también incluyendo a la región, por supuesto, en un momento de alta inflación, con precios de alimentos que están subiendo. Hay muchos factores y queremos analizar cuál es el escenario desde el punto de vista del Banco Mundial. Para eso estamos aquí en el estudio junto a Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Bienvenido, Carlos Felipe. Muchas gracias, Sebastián. Gracias por acompañarnos. Bueno, ya vamos un poco de contexto. Es un momento súper desafiante, ¿no? Estamos viviendo un ciclo de altos precios en la región, en el mundo entero, precios de alimentos que van al alza, con consecuencias sociales también, una guerra en Ucrania que no sabemos cuánto más se va a extender, que está generando disrupciones importantes, un tipo de cambio, por ejemplo, ¿no? El dólar también está subiendo. ¿Cuál es el escenario que proyectan ustedes para la región, Carlos Felipe? ¿Cuán delicado es el escenario para la región? Mira, nosotros también hemos venido revisando nuestros pronósticos a la baja. Así es. Mientras que el año pasado la región creció al cerca del 7%, este año pensamos que la región apenas va a crecer en promedio al 2,5%. Y el escenario externo se ha vuelto muy negativo, ¿no? El tema de la guerra con Ucrania, los problemas del comercio, la logística y la inflación global, ¿no? Porque prácticamente todos los países del mundo han visto subir el precio de los alimentos, el precio de los combustibles. Nadie se escapa. Y recientemente las tasas de interés de los grandes bancos centrales, la Fed, han venido subiendo, las economías han estado recalentadas, tema de la inflación, y ya hay temor de que pueden venir recesiones. Entonces, ese ambiente externo afecta a toda la región. Carlos Felipe, ¿y ustedes ven un escenario de recesión para América Latina? ¿Cuál es el riesgo de un escenario de ese tipo cuando hay vientos, digamos, que lo vaticinan para Estados Unidos, por ejemplo, incluso en Europa también? Mira, en estos momentos de tanta volatilidad es muy difícil pronosticar con certidumbre. Yo te diría que hoy soy más optimista, porque si miras los precios de algunos alimentos claves, el trigo, el maíz, han venido descendiendo. Y las últimas 3 o 4 semanas ya estamos a niveles inferiores de los que tuvieron antes de la guerra con Ucrania. Sí. El mismo precio del petróleo ha reducido bastante, ahora está por debajo de los $100 el barril. La volatilidad va a continuar, pero yo tengo la esperanza de que las políticas de enfriamiento de la economía global están teniendo su impacto, están descendiendo los precios, y si llegamos en los próximos 3 o 4 meses a que vemos la inflación global descendiendo, van a parar los incrementos de tasa de interés y ya la economía va a aterrizar en una cierta normalidad. Bueno, el otro concepto que hemos usado bastante en las discusiones públicas, digamos, en los últimos meses es el de la estanflación, ¿no? Un riesgo de que este escenario donde los bancos centrales tienen que ir subiendo las tasas para evitar este ciclo inflacionario o detenerlo, bueno, empieza a generar una ralentización de la economía más profunda. ¿Ustedes creen que ese es un escenario también para América Latina? Mira, nosotros creemos que el tema de la inflación no va a ser tan duradero. Creemos que va a parar en los próximos 6 meses o 12 meses a lo sumo, pero con una volatilidad muy grande. Yo creo personalmente que ya para finales de año vamos a estar viendo tasas de inflación mucho más bajas en todo el mundo y también en América Latina. Pero acá en Chile, por ejemplo, para ponerlo como un caso de análisis, ¿no? Ha costado que las expectativas de inflación a 2 años logren anclarse. No ha sido fácil. No ha sido fácil en ningún país de la región. En Chile yo siento que hay unas instituciones macroeconómicas muy sólidas, el Banco Central autónomo, muy respetado, independiente. Yo creo que la inflación va a estar respondiendo muy próximamente. Como te digo, precios de algunos de los alimentos claves en descenso, el precio de los combustibles va a estar cayendo. Obviamente tiene un efecto negativo para los países latinoamericanos que exportan. Por ejemplo, el cobre en Chile también ha venido cayendo, algunos que son petroleros. Entonces va a haber un efecto mixto y va a ser muy difícil saber cómo se van a desenvolver las economías, pero en Chile tengo confianza en las instituciones macroeconómicas. Carlos Felipe, y en ese escenario más optimista que nos plantea, ¿qué es lo que deben hacer los gobiernos entonces en América Latina, en Chile en particular, para enfrentar este escenario de volatilidad y con estos ingredientes mixtos que usted describe?
Mira, yo creo que mantener la calma, mantener el manejo macroeconómico estable al cual nos tiene acostumbrado el país. Hay un gran respeto por estas instituciones y bueno, seguir con la política actual. Chile ha contestado bien a esta crisis, manteniendo unos apoyos sociales, unos bonos en los momentos más difíciles a las poblaciones más afectadas, eso está bien, y al mismo tiempo subiendo las tasas de interés para empezar a bajar las expectativas inflacionarias. ¿Y cómo ven ustedes la situación fiscal de nuestro país? Después de un año excepcional como el 2021, con un gasto exorbitante en todos los países, no solo acá, venía un año donde había que poner freno a eso, apretarse el cinturón. El ministro Marcel ha dicho que podríamos llegar a fines de año incluso con un balance cercano a cero. Exacto, yo creo que Chile lo ha hecho bastante bien y aunque ha sido algo sorprendente, la respuesta a la pandemia fue la adecuada, ¿no? Había que hacer un estímulo fiscal, había que proteger a la población y ahora lo que hay que hacer es empezar a aterrizar y ir retirando estos estímulos muy gradualmente, paulatinamente, para que la economía no se resienta mucho repentinamente. Ese es un delicado balance en todo caso, ¿no? Lograr retirar esos estímulos sin que eso signifique un freno de la economía, pero también desde el punto de vista de los riesgos sociales. ¿Cómo ven ustedes ese factor en Chile? Bueno, en toda América Latina la pandemia ha acentuado muchos temas difíciles sociales, ¿no? Aquí en Chile, entiendo, hubo problemas serios hace un par de años y de ahí salió todas estas iniciativas y un poco la elección del gobierno actual responde a eso. Siento que hay un consenso aquí en Chile y en algunos otros países de la región de que es un momento de pensar en la equidad, en un crecimiento que sea más inclusivo y que traiga beneficios para todos y también más verde. Yo creo que es un muy buen momento para repensar el equilibrio y cómo se mueven las economías a futuro y aquí Chile va a ser un ejemplo. Bueno, usted hablaba precisamente de la institucionalidad chilena, ¿no? Como un activo, ¿no? Y un valor para tener confianza en lo que viene. ¿Cómo cree usted que el proceso constituyente y el plebiscito al que estamos a puertas ha afectado a esa institucionalidad positiva o negativamente? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Mira, lo sigo de lejos, pero tengo mucha confianza en las instituciones democráticas de Chile. Yo creo que pase lo que pase, Chile va a seguir dialogando y se van a seguir haciendo los cambios que sean necesarios. Como te digo, siento que hay un movimiento, un consenso a que hay que atacar los problemas de inclusión y de desigualdad y para nosotros como Banco Mundial esto es una buena noticia. Nuestra misión es ayudar a los países a salir de la pobreza, a disminuir la desigualdad y vamos a tratar de apoyar a Chile y a toda la región en esto. Y con ese objetivo precisamente es que el gobierno ha presentado una reforma tributaria, ¿no? Muy ambiciosa, de 4 puntos del PIB, es lo que busca recaudar un poquito más. Para poder desarrollar este proceso y el programa de gobierno, que incluye una reforma en el ámbito de la salud, de pensiones también, entre otras cosas. ¿Cómo ven ustedes ese proceso de la reforma tributaria? En particular por el momento en el que está nuestro país y por el momento en el que está la economía, precisamente. Mira, yo creo que aquí lo importante es que hay ese reconocimiento de que hay que actuar en el tema de la equidad y de la inclusión. Y creo que el gobierno actual fue elegido bajo esas banderas y este tema requiere recursos. Y yo veo la reforma tributaria como una respuesta a ese mandato para atacar estos problemas y yo creo que es importante esa respuesta que está dando el gobierno. Usted en su reciente paso por Colombia mencionaba, tras encontrarse con el presidente Petro, que en el caso de las reformas propuestas allá era bueno no buscar parches, ¿no? Y que no fuera un conjunto de parches, de retazos, digamos. En el caso chileno, ¿qué sería importante conseguir desde el punto de vista de la reforma tributaria? ¿Cuáles son los objetivos a balancear pensando en los fines que mencionábamos de equidad y de un desarrollo sostenible, ¿no? Pero en términos de responsabilidad fiscal, de atracción de inversión, de generación de crecimiento económico, ¿cómo ir balanceando eso desde la perspectiva chilena, Carlos Felipe? Mira, yo creo que Chile se ha caracterizado por tener unas políticas fiscales muy equilibradas. En el mediano y largo plazo, la política fiscal chilena es una de las más estables y admiradas de la región. Se requieren unos recursos ahora para atacar este problema de la inclusión y de la desigualdad, eso está bien, pero pude conversar con el ministro Marcel
y tengo la plena confianza de que sea cual sea el resultado de la reforma tributaria, etcétera, van a ser manejados estos recursos de manera equilibrada. De manera que de nuestra parte todo el apoyo que podamos brindar a Chile para que estos recursos le lleguen efectivamente a aquellos puntos importantes de la agenda, estamos con Chile. Pero son las herramientas adecuadas, por ejemplo, cuando se habla de un impuesto a la riqueza, que es una de las tantas medidas que incluye esta batería, dado el contexto de nuevo en el que nos encontramos. Mira, no me atrevo a opinar sobre impuestos específicos porque la realidad de cada país es muy diferente. Pero, como te decía, creo que se requieren unos recursos adicionales para esta agenda y la reforma tributaria responde a eso. Hay 2 o 3 países que están pasando por situación similar, Colombia es uno de ellos. Sí. Y hay un mandato para destinar más recursos para programas de salud, para programas de pensiones, para programas de educación. Esos son temas estructurales importantísimos en la región y vamos como Banco Mundial a acompañar esos esfuerzos. Bueno, además usted conoce al ministro Marcel, ¿no? Pasó por el Banco Mundial en su momento el ministro. Lo conozco muy bien, es una persona muy preparada, con una larguísima experiencia y a mí personalmente me da mucha confianza. Bueno, Carlos Felipe, usted planteaba que el Banco Mundial quería apoyar también no solo a Chile, a otros países de la región, pero en el caso de Chile en este proceso de desarrollo inclusivo y sostenible. ¿Qué rol está jugando el Banco Mundial en estos días en la región? ¿Hacia dónde está orientando su esfuerzo el Banco Mundial? Mira, estamos enfatizando en este momento en ayudar a los países a terminar la recuperación post-pandemia y a entrar ya en el periodo de cierta normalización, el cual va a requerir en la mayoría de los países de ajustes fiscales, porque en la mayoría la deuda aumentó a niveles récord históricos. El caso chileno es bien particular, porque la deuda chilena sigue siendo relativamente baja y todavía Chile tiene mucho margen de maniobra. Entonces creo que en el caso chileno va a ser más bien del manejo de estos recursos y para nosotros va a ser fundamental que se aprovechen oportunidades. Por ejemplo, hablamos mucho con el ministro del hidrógeno verde, ¿no? Chile tiene una oportunidad, tiene una ventaja comparativa especial en la explotación de este nuevo combustible que es sostenible, un país que ha sido siempre importador muy grande de combustibles fósiles que son precisamente los más dañinos para el cambio climático. El hidrógeno verde promete mucho en Chile, que podría eventualmente ser exportador de uno de los nuevos combustibles menos dañinos para el medio ambiente. Eso nos entusiasma. Y en términos regionales, ¿ven otro tipo de oportunidades de otros sectores quizás atractivos también en momentos en que hay cambios bien profundos del comercio global, por ejemplo, ¿no? Disrupciones en las cadenas de suministro, vimos el efecto que tuvo la pandemia también para poder acceder a algunos productos importados. ¿Hay cambios estructurales que estén fraguándose acá en la región, cree usted, Carlos? Sí, hay grandes oportunidades. Bueno, la economía del futuro va a requerir mucho cobre, va a requerir mucho litio, eso lo estamos viendo con los cambios tecnológicos, entonces creo que hay un futuro muy asegurado para los grandes exportadores de este tipo de minerales. El futuro va a ser más tecnología, más digitalización. Le estamos insistiendo a los países en la importancia de enseñar habilidades digitales para que los jóvenes salgan de los colegios o de las universidades bien preparados para que tengan esas destrezas y estamos tratando de que los países mejoren la educación, la calidad de la educación, que ha sido un problema dramático del pasado y que justamente reproduce estos problemas de desigualdad, sobre todo con atención a la educación a las familias más vulnerables, las familias más apartadas. Aquí en Chile y en todos los países de América Latina son los que reciben la educación de menor calidad. Eso hay que mejorarlo. Sí, claro, y sobre todo aprovechar los saltos que se produjeron forzadamente por la pandemia también. Carlos Felipe, gracias por haber venido a CNN Chile, muy amable. Muchísimas gracias, Sebastián. Así estamos cerrando nuestra edición de Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Vienen más informaciones aquí en CNN.